tirei dos meus lábios quando te beijei. Guardei teu lençol. Hacemos silencio, por favor, así damos comienzo a la jornada. Buenos días, damos comienzo a la jornada Perspectiva de Género, Niñez y Adolescencia en el Proceso Penal, organizada por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de la Abogacía de La Plata. Se encuentran presentes autoridades de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, autoridades del Colegio de la Abogacía de La Plata, magistrados y magistradas del Ministerio Público, funcionarias y funcionarios del Ministerio Público, disertantes, señoras y señores. Para dar comienzo, escucharemos las palabras del señor Procurador, doctor Julio Contegrán, y acto seguido hará uso de la palabra la doctora Rosario Sánchez, presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata. Exactamente al revés. No, será invertido entonces. Vamos a explicarlo. Bueno, buenos días a todas y todos. Realmente un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias, señor Procurador, por pensar siempre en realizar actividades de manera conjunta. Con muchas y muchos hemos estado en el día de ayer, así que bueno, hoy nos volvemos a ver. Yo voy a estar hablando sobre algunas cosas que pienso un poco más tarde. Así que, en principio, les doy la bienvenida a todas y todos. Creo que hoy es un día muy importante de reflexión acerca de nuestros derechos, todo lo que nos falta por conquistar, si bien claramente hemos avanzado mucho. Ayer el señor Procurador decía, se trata de una transformación cultural. Y yo, la verdad, me fui con esa palabra y digo, ¿y cuánto nos falta para poder llegar a eso, ¿no? Pero estamos en el camino, estamos todas y todos trabajando juntos. Claramente es la manera, no hay otra forma. Así que celebro este espacio, celebro que estemos abogadas, abogados, funcionarios, empleadas del Poder Judicial, porque bueno, la perspectiva de género, de niñez, en definitiva, es perspectiva de derechos humanos. Y creo que en la medida que los operadores y operadoras estemos comprometidos y comprometidas, las igualdades existirán, pero el derecho siempre es un agente resocializador. Así que, bueno, espero que realmente sea un espacio muy fructífero y en un rato nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Debo agradecer, en primer lugar, al Colegio de la Abogacía de La Plata, a su presidenta, la doctora Rosario Sánchez, tan generosa siempre, tan abierta, tan transparente con todos nosotros y brindándonos la posibilidad de utilizar no solo el espacio físico, sino el espacio intelectual que importa, la posibilidad de intercambiar opiniones, visiones respecto de la realidad para poder alcanzar efectivamente la esencia de ella, que es la verdad misma. La doctora ha sido siempre muy generosa, todo su equipo es muy generoso, todos los integrantes del Colegio de la Abogacía de La Plata, de modo que el agradecimiento excede naturalmente todo lo que tiene que ver con el espacio físico y la infraestructura y los equipos, y abarca esto más esencial, más visceral, que es la posibilidad de intercambiar opiniones y de caminar en busca de la verdad. Quiero agradecer, por supuesto, también a la gente de la Procuración General que, abnegados, con esfuerzo, a veces con dificultades, por supuesto, han trabajado en la organización de este importante evento en un día tan esencial como es el día 8 de marzo, para toda la sociedad, en definitiva, porque lo nuclear que importa, los derechos de la mujer, representa también en esencia la búsqueda de la tutela de los derechos humanos en general, por este carácter emblemático que implica las prerrogativas y potestades de una mujer en la sociedad, en la familia y en la historia.
a todos los integrantes entonces del equipo de la Procuración que ha trabajado en esta organización. Quiero agradecer también a todos los presentes. Hay mucha gente aquí de distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, integrantes del Ministerio Público, algunos no, que por cierto han hecho un gran esfuerzo para acercarse hasta la ciudad de La Plata para poder participar de este evento. Y eso yo lo valoro enormemente y se los agradezco. Espero y confío, tengo la certeza de que la evolución de las jornadas durante el día de hoy van a enriquecerlos y, como he sostenido en alguna otra oportunidad, volverán a sus hogares, volverán a sus oficinas, volverán a sus lugares de trabajo y de vida, con algún aporte intelectual, con algún aporte espiritual, con algún aporte de carácter cultural, en definitiva, que de algún modo los pueda mejorar en la tarea diaria y, si es posible, también nos pueda mejorar en los aspectos humanos. Agradezco, por cierto, también a todos los que nos están escuchando por distintas plataformas y que dedican un tiempo de su vida a escuchar todas las intervenciones que se van a realizar de enorme importancia en la jornada de hoy. Yo les voy a tomar un tiempo. Cuando no lo digo, me excedo en el tiempo, pueden ustedes imaginar lo que puede suceder a partir de este momento, cuando estoy advirtiendo que les voy a tomar un tiempo. La doctora Sánchez se va a levantar en algún momento, se va a ir, pero ustedes no se asusten, que esto está todo programado. El título de la jornada es Perspectiva de Género, Niñez y Adolescencia en el Proceso Penal. Esto tiene una raíz esencial que tiene que ver con el hecho que hemos conversado en distintos ámbitos del Ministerio Público, relativo a la necesidad de trabajar en el desarrollo, en la consolidación jurídica, jurídico-político, en lo pertinente, de una categoría que vaya no solo en paralelo, sino que tome todo cuanto ya está elaborado de otra que es semejante y permita, en función de eso, mejorar el trabajo diario de todos nuestros operadores y mostrar, en definitiva, no solo al ámbito de lo jurídico, sino a la sociedad en su conjunto, de esta jurisdicción y de otras jurisdicciones, que es la posibilidad de elaborar con mayor riqueza la noción de la perspectiva del niño, niña y adolescente. Así como se ha trabajado mucho, hemos trabajado mucho en el Ministerio Público, algo diré ahora, en orden a la noción de perspectiva de género, la idea es, a la par de seguir profundizando y utilizando del mejor modo la noción de perspectiva de género, acompañar este esfuerzo intelectual y operativo y práctico en orden a la categoría de la perspectiva del niño, niña y adolescente. Es decir, aproximarnos a las situaciones conflictivas en las que están involucrados niños, niñas y adolescentes con ese bagaje intelectual que implica una categoría de esta especie. Es sabido que la noción de perspectiva de género ha tenido un enorme desarrollo en distintas jurisdicciones, tanto en el ámbito doctrinario como jurisprudencial, a nivel también institucional, en la Argentina, en las distintas provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mundo, organismos internacionales. Y lo conceptual de la noción de perspectiva de género se encuentra de alguna manera consolidado, siempre hay algún detalle para ir mejorando en lo posible, y es muy sabido que también nosotros, desde la Procuración General, a su vez desde los distintos operadores en los departamentos judiciales de las 3 áreas de gestión, y la Suprema Corte de la provincia, hemos aproximado a los conflictos para su solución esta noción de la perspectiva de género, que ha sido muy útil y que ha permitido remover algunos estereotipos
que son complejos y que tienen que ver con lo que anticipara la doctora Sánchez, que es esta raíz cultural que ordena, en definitiva, al hombre en sociedad. En palabras de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cito textual, el juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género. Sentencia del 18 de agosto de 2020 en la causa 132.936, nuestra Corte. En sostén, es oportuno recordar, traer a colación, citar el modelo de protocolo elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que establece que, comillas, el uso de las ideas preconcebidas y de estereotipos puede influir en la concepción que se hace de una víctima o de un victimario. Cierro comillas. Al tiempo que ese protocolo destaca también que la imparcialidad exige que las actuaciones judiciales no se vean afectadas por prejuicios o nociones estereotipadas sobre las actitudes, características o roles de las víctimas. Bajo este norte, que es de indudable aplicación en los casos en los que está comprometido de algún modo el derecho de una mujer o de alguna categoría semejante en términos de situación de vulnerabilidad, de allí la vinculación con el tema que estamos tratando de incorporar en la jornada, resulta menester tener en cuenta lo señalado por la Corte Provincial en cuanto a que la inadecuada gestión de un caso en cuanto a la evolución y evaluación solo parcial de la prueba en las instancias previas, cosa que normalmente enfrentamos, conduce, pero cada vez menos diré, es sano decirlo, conduce al incumplimiento del deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y de las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. Los magistrados han sostenido que faltan explicaciones sobre las variaciones que aparecen en las narraciones de la víctima, en el caso en cuestión, cuando en rigor, donde las hay, no fueron consideradas. Desde el punto de vista teórico, rescata la Corte, se ha señalado que en el caso específico de las acciones contra el abuso sexual es importante tener presentes las resistencias existentes al hablar de este tema y otros relacionados, vinculadas con aspectos culturales arraigados que tienden a aceptar el maltrato infantil y tolerar las violencias de género. Esto obliga a una evaluación en cada caso desde la óptica de la víctima, de la dinámica misma de la violencia, de las relaciones de poder y el rol de cuidadores que pueden existir entre víctima y agresor o agresora, especialmente cuando se trata de una madre, de un padre, de una tía, de un tío, de un familiar, en definitiva, lo que obliga a aplicar el principio de amplitud probatoria, diversificando y ampliando la búsqueda de elementos que refuerzan el testimonio de la víctima de modo complementario a los principios de la sana crítica que rigen el ordenamiento jurídico. Esto con cita de la causa 132.936 del 18 de agosto del 2020 de la Suprema Corte, en causa 132.751 del 14 de diciembre, sentencia del 14 de diciembre de 2020 de la Suprema Corte. En esta cita aparecen reflejados algunos aspectos que me parecen de mucho interés. Por de pronto, esta orientación a preocuparse adecuadamente por la aplicación de los mecanismos probatorios y su evaluación. Lo transmito en mis palabras, dejando de lado
el principio de la sana crítica como principio exclusivo en manos del juzgador en función de la necesidad que implica la perspectiva de género para abordar el caso desde otra óptica. Este principio, esta actitud, este mecanismo de evaluación probatorio, tiene un riesgo y es la idea de limitar el principio de perspectiva de género, no digo que los precedentes lo hayan hecho, a una cuestión meramente hermenéutica. Es un tema hermenéutico, en sentido de instrumental metodológico. Lo es, sin duda alguna, pero es mucho más que eso, del inicio y en su trayecto. Es decir, encontrar las raíces de carácter cultural que determinan esta concepción para no quedar embretados en la idea de la perspectiva de género exclusivamente como una pauta de método, como una pauta de aplicación de los instrumentos probatorios. Y es que pensar el derecho penal con perspectiva de género exige mucho más que diseñar normas categóricas susceptibles de ser aplicadas a una infinidad de supuestos, pero inidóneas para resolver conflictos en concreto. La relación de las mujeres con el derecho penal demanda una reflexión profunda sobre un tema muy complejo para dar una respuesta efectiva en cada caso concreto. Así lo dijimos en la causa Altuve, Carlos, respecto de un fallo del Tribunal de Casación, Sala 4, seguida en autos KMA, dictamen del 26 de marzo del 2021. Ahora, esta idea de la perspectiva de género conceptual, con raíz cultural, de carácter metodológico, aunque no exclusivamente metodológico, sino global, una síntesis de lo que he querido trasladar ahora, con citas de precedentes de nuestra Suprema Corte y dictámenes propios, nos obliga, y es aquí donde yo les pido un poco de paciencia, a buscar las raíces, porque las explicaciones profundas de todo esto, porque si las encontramos, a mi juicio, podemos traspolarlas a la problemática de niños, niñas y adolescentes, construyendo adecuadamente, con la experiencia de la elaboración de la categoría, no solo principio, categoría, de la perspectiva de género a la cuestión de niños, niñas y adolescentes, con esa experiencia, desbrozando matices, determinando las diferencias, por supuesto, para poder incorporar a las cuestiones en las que están comprometidos niños, niñas y adolescentes como víctimas y como victimarios eventualmente, desde un ángulo radicalmente adecuado. Entonces, a mi juicio, el punto central que está en juego en la categoría de la que hablamos, en la que proponemos, en definitiva, en el título que inspira esta jornada, es el tema de la vulnerabilidad. No estoy diciendo nada que a ustedes los sorprenda. Probablemente sí les sorprenda algo respecto de lo cual hemos hablado ya con la doctora Sánchez en algunas otras jornadas y fuera de aquí, y hemos avanzado en la impresión que yo tengo de que nosotros debemos hablar no de personas vulnerables, sino de situaciones de vulnerabilidad, que es bien distinto, porque me parece que la aproximación a un caso conflictivo, entendiendo la situación de la víctima solo en función de su carácter vulnerable, excluye otros problemas que se resuelven si lo hacemos desde la perspectiva de su situación de vulnerabilidad, que probablemente no sea la misma en otro contexto, razón por la cual esa persona no es vulnerable, sino que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Es una propuesta. Por ende, yo lo que propongo en este puente
desde la perspectiva de género a la perspectiva de niño, niña y adolescente, no sé si me explico hasta acá, en ese puente es construir una noción de vulnerabilidad de base relacional. En tal sentido, es ineludible, a mi juicio, destacar en forma liminar la importancia de los presupuestos y la relevancia de intentar una aproximación desde el método y la epistemología. En tal sentido, estimo necesario examinar la cuestión de la vulnerabilidad y en lo que concierne al tema de estas jornadas, de los derechos humanos en general y de las prerrogativas individuales de género o de niño, niña y adolescente, según se trate, a partir de 3 presupuestos conceptuales. Primero, ¿qué entendemos por derecho? Segundo, la relación entre el todo y las partes, apreciando debidamente el hecho de que es imposible entender al todo sin cada una de las partes, todas ellas. Esta cuestión que yo introduje en nuestras reuniones en el año 2017, a poco de conocernos, con muchos de ustedes, algunos por cierto los conocía, y que parecía como un aspecto oscuro, incomprensible, me parece, encuentra ahora cierta luz y está como iluminado por estas razones de carácter práctico que explican qué sentido tiene haber dicho en su momento que si entendemos la relación entre todo y las partes, nos vamos a dar cuenta por qué ninguna de las partes puede estar tranquila si cualquiera de las otras que integran el todo, que ésta integra, no se encuentra adecuadamente tutelada. En tercer lugar, la idea de igualdad y sus dimensiones. La idea de igualdad en sentido sustancial, mejor, esencial, que no es igual. En definitiva, poniendo el acento en el reconocimiento del significado y relevancia de la idea de relación, quiénes la integran y su contexto social. Con afán propedéutico, propongo aproximarnos al primer escalón de análisis mediante las enseñanzas de la epistemología y así apreciar que siempre corresponde sucesivamente, cuando alguien quiere estudiar algo, con rigor, delimitar el objeto formal, determinar el método a aplicar para acceder al objeto formal y elaborar un sistema. Consecuente con lo que constituye el primer paso epistemológico, que es la necesaria delimitación del objeto formal de un saber, es decir, la parte de la realidad que quiero estudiar y la perspectiva desde la cual la voy a estudiar, porque solo la parte es el objeto material para la epistemología, el objeto formal es además la perspectiva. Si yo voy a estudiar una relación que tiene una naturaleza de carácter jurídico, no económico, el objeto material es la relación entre personas. El objeto formal es la relación entre personas de naturaleza jurídica, no económica, ni sociológica, ni de otra naturaleza o especie. En tal sentido, parto de una concepción, si se quiere, medieval y premedieval, clásica, que tiene 23 siglos. Vamos a valorar lo vetusto, casi como una autorreferencia. Es decir, entonces, que en función de eso adopto a los fines del análisis, no dogmático, a los fines del análisis, que el objeto formal del saber jurídico es, como decían los clásicos, la propia cosa justa, es decir, una situación objetiva que se da en la realidad. Decían la ipsa res justa, la misma cosa justa, una cosa justa, la realidad conforme un criterio que ahora determinaremos. Es decir, una relación, en rigor de verdad en la sociedad, un conjunto de relaciones, porque no hay una relación ahí estática, sino que se manifiestan conjuntos de relaciones que además inciden entre sí, cuestión que obviamente hay que ponderar al tiempo de tratar de solucionar los conflictos.
esa relación se descubre en la naturaleza de las cosas sociales. No es una construcción dogmática, sino que se descubre. Bien lo saben todos ustedes, desde las 3 áreas de gestión. Cuando se enfrentan a un caso conflictivo, no lo ponderan a partir de la preexistencia ideal de una situación compatible con esta, solo en teoría, que siempre es gris, porque solo el árbol de la vida nace siempre verde, como dice Goethe en el Fausto. Entonces, la construcción ideal de un fenómeno y su aplicación automática es lo que obliga, me salgo un poco de la línea, a reflexionar en profundidad sobre mecanismos tales como el GBChat o la inteligencia artificial o cuantas otras cosas, porque al fin del camino la situación concreta con la que nos enfrentamos los operadores jurídicos siempre tiene un matiz. Esa relación se descubre en la naturaleza de las cosas sociales, en la realidad misma. El derecho, desde otro ángulo, es un término análogo. Si ustedes piensan en la palabra derecho, van a encontrar que se aplica a distintas situaciones. Facultad de derecho, un derecho subjetivo. Camino derecho, escribo derecho. Entonces, es obvio que no todas las aplicaciones del término refieren lo que el término propiamente es. Por eso, la epistemología ha construido la noción de analogía, donde se determina la existencia de un analogado principal, lo que el derecho es propiamente, y analogados derivados, que no son lo que el derecho es propiamente, pero que participan de la noción de derecho. Es decir, el analogado principal transmite aspectos esenciales a los distintos analogados. El analogado principal del término derecho se describe en esta propuesta que les hago como lo adecuado o ajustado a otro conforme a cierta especie de igualdad, que es proporcional o igualdad estricta, según se trate de una justicia distributiva o una justicia conmutativa. Corresponde entonces avanzar en la apreciación del ius como lo justo, en esta propuesta, una relación justa, ius ibe justum, el derecho, es decir, lo justo. En esta línea, el derecho subjetivo, los derechos humanos, las prerrogativas, las potestades, se constituyen como un analogado derivado del ius. Parafraseando al filósofo Tomás de Aquino, diremos que potestas non est ius propter loquendo. La potestad, dice en la cuestión 57 de la segunda de la Suma Teológica, la potestad no es el derecho propiamente. Y agrega, est aliqualis ratio iuris, es cierta razón de derecho. Es decir, que la potestad, la prerrogativa, es derecho cuando participa de la esencia del principal. Consecuentemente, en términos prácticos, si una sentencia reconoce una prerrogativa o una ley reconoce una prerrogativa a favor de alguien o un grupo de personas, sin raíz en lo esencial, es decir, sin raíz en lo justo propiamente hablando, esa potestad no es en realidad una prerrogativa. Consecuentemente, muchas de los pronunciamientos judiciales que nosotros vemos, y tal vez, por supuesto, algunas actitudes jurisdiccionales nuestras, pueden tener el defecto de no haber apreciado adecuadamente si lo que estamos reconociendo encuentra raíz en el ius propter loquendo, en el derecho propiamente hablando. Sería de una enorme importancia que yo a esta altura ya los haya confundido absolutamente. Serán derecho las potestades propiamente en tanto participen de la esencia del analogado principal, es decir, que sean justas. En última instancia, las potestades, en la dimensión, decían los clásicos antiguos, los griegos, de la polis, es decir, la ciudad, que es la propia del derecho. Son las partes del todo social que le corresponden a cada persona o grupo de personas en función del reparto operado por la justicia distributiva en miras al bien común. Por eso hablábamos de una igualdad proporcional.
cuando se distribuye, cuando se reparte, y decían ellos, porque aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, así definían a la autoridad, fíjense qué cosa maravillosa. Quien ejercía la autoridad era que tenía a su cargo el cuidado de la comunidad. Distribuía, repartía, ¿en orden a qué criterio? Su criterio personal, no, el bien común. Todo aquello que beneficiara más al bien común recibía más cargas, más honores, más riquezas, es la terminología de Aristóteles en el libro quinto de la Ética Nicómaco, y los que participaban menos de la construcción y sostenimiento del bien común tenían más cargas. Piensen en el derecho penal, piensen en el derecho tributario, por ejemplo. Si esto es así, asume relevancia la noción de igualdad de la que yo hablé. Ya vamos a llegar al punto. La sociedad entonces es un entramado de relaciones de personas entre sí, personas y grupos de personas entre sí, relaciones que se sustentan en el presupuesto de la justicia distributiva, en la dimensión del reparto, conmutativa en la esfera de los cambios, los contratos, los vínculos de naturaleza patrimonial. Esta visión requiere de la apreciación de que hay un vínculo sustancial entre el todo y las partes. Las relaciones no son solo entre las partes, sino que se materializa una relación con el todo. Si ustedes quieren, lo traspolo a una dimensión más accesible, todo el derecho público. Dicha relación entre el todo y las partes no se agota en la comprensión de raíz clásica de que el todo es más que la mera suma de las partes y que el comportamiento de las partes no puede explicarse a partir de la definición del modo de comportarse del todo ni a la inversa. Una simplificación del problema, real, pero simplificación. La relación entre el todo y sus partes constitutivas, les pido atención especial a esto, la dinámica intrínseca, pensando en la perspectiva de género y en la perspectiva de niño, niña y adolescente, y sobre todo en las situaciones de vulnerabilidad. La dinámica intrínseca del vínculo entre todas las partes, su compleja interacción y múltiple incidencia, y la comprensión estructural de la relevancia que asume la apreciación de las dimensiones sustancialmente diversas y conectadas de ambas realidades, es algo que debemos germinalmente al pensamiento clásico y que ha permitido andar y desandar distintos ámbitos de saber, tanto en las disciplinas duras como en las que analizan al hombre en sí mismo o en su coexistencia social, mérito de su innegable cualidad antropológica. Naturalmente, estas consideraciones no se limitan a la afirmación de que el todo es más que la mera suma de las partes. A este axioma cabe añadir que el todo es algo que se entiende por las partes, y estas en función de aquel, que existen leyes que explican el comportamiento del todo y otras leyes que explican cómo funcionan las partes individualmente consideradas, sin que unas y otras sean idénticas, y que es un defecto metodológico con importantes consecuencias prácticas creer que el todo actuará ante un estímulo como las partes o que el fin de uno es igual al de las otras. Por eso la necesidad de componer las finalidades particulares que excepcionalmente son iguales, pero normalmente no son iguales. Por eso el responsable de la composición del todo puede ser una unidad fiscal, puede ser una unidad de la defensa, una unidad de la asesoría tutelar, el responsable del Ministerio Público, y así creciendo como ese foco. ¿Se acuerdan ese video en el que el foco está en la cabeza de una mujer, creo, recuerdo sus ojos celestes, y va abriendo hasta que llega al infinito? Bueno, es así. Todo eso responde al mismo parámetro de construcción esencial, que es la necesidad de comprender que hay intereses singulares que deben ser compuestos en la búsqueda de la tutela del interés general, con la aclaración de que el esfuerzo por el respeto y construcción del interés general no puede dejar de lado los intereses particulares, porque si no será algo ficticio.
Es preciso incorporar una consideración de la mayor relevancia. Las partes transmiten algo de sus singularidades al todo, y este no se entiende sino asimilando dichas particularidades que le otorgan una identidad que es propia, pero también comparte con las unidades constitutivas. Esto está, para que tenga particular interés, bien explicado en la exhortación apostólica de Francisco, del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, parágrafos 235, 236. Esta idea es de enorme significación, ya que llevado al plano social, podemos pensarlo en el plano familiar, o en el plano de una organización. Somos todos distintos, pero todos tenemos algo parecido. En la familia se ve clarísimo, ¿no? Una sociedad no puede desentenderse de todos y cada uno de sus integrantes, personas y grupos de personas, ya que estos transmiten parte de sus perfiles constitutivos a aquella. Ya ustedes van descubriendo por dónde va la cuestión. La sociedad no se va a poder comprender adecuadamente constituida si no ponderamos las situaciones de cada una de las partes que integran la sociedad. Como reza el apotegma oriental, que ustedes me han escuchado más de una vez, o algunos de ustedes, cuando alguien corta una flor, hay una estrella que se estremece. Alguien rompe una flor. En el universo hay una estrella que se estremece y probablemente, agrego yo, derrama una lágrima. La parte se representa en el todo. La parte se representa en el todo. La afirmación tiene un importante significado en la consideración metafísica y por imperio del principio de subalternación de los saberes, real incidencia en la dimensión social. Digamos entonces que la polis, ciudad, sociedad, se configura en la realidad como un entramado de relaciones entre las partes y el todo. Esta afirmación debe examinarse en la doble dimensión ya explicada, distributiva y conmutativa. En continuidad del análisis, es importante revisar la noción de igualdad en las diferentes dimensiones en las que el concepto debe ser analizado. No sesgar el análisis de la igualdad, porque sesgar el análisis de la igualdad es el camino más seguro para avanzar hacia una situación de desigualdad. Me parece a mí. En este sentido, cabe rescatar una referencia primaria, la igualdad esencial de los seres humanos, en la dimensión teológica, para quien sea creyente, de cualquier religión, antropológica, acá no hay creencias, bueno, sí las hay, pero afecta de una manera secundaria, y metafísica. ¿Qué quiere decir? Que en estas tres dimensiones no se puede cuestionar el principio de igualdad. Y el sistema jurídico no puede desconocer estas situaciones de igualdad teológica, insisto, antropológica y metafísica. No obstante, con igual respaldo sapiencial debe reconocerse una desigualdad de las personas en el ámbito social. Es una desigualdad funcional que opera como matriz e inspiración del reparto. ¿Se acuerdan? La distribución. ¿Todos pagamos el mismo impuesto? No pagamos el mismo impuesto. Si cometemos un delito, eventualmente, ¿tenemos la misma pena? No tenemos la misma pena. Porque la distribución exige ponderar una desigualdad funcional. Y no es cuestión de rasgarse las vestiduras. Esto es así, necesariamente así. Como lo es, y primariamente más relevante, ponderar la igualdad en el plano teológico, antropológico, metafísico. La idea de vulnerabilidad presupone de este modo una situación de desigualdad. Quien está en una situación de vulnerabilidad está en una situación de desigualdad respecto de otras personas, que no es una desigualdad ad substancia, es decir, no es una desigualdad metafísica. No es una desigualdad metafísica. El niño, niña, adolescente, no son distintos, esencialmente distintos, metafísica y antropológicamente distintos, pero sí lo son funcionalmente distintos. De allí que el derecho debe recurrir a su tutela.
No es una desigualdad esencial, sino funcional. Es por lo demás un concepto eminentemente relativo, en un doble sentido, como antónimo de absoluto y como atinente a lo relacional. Ahora bien, cada persona considerada es sujeto de relaciones sociales e integrante de un ámbito social en el cual ocupa un lugar y desarrolla sus diversas funciones. El ámbito social, grupos intermedios. En tal sentido debe afirmarse la idea de que los seres humanos y su proyección en la dimensión jurídica como personas son iguales metafísica y antropológicamente, pero desiguales funcionalmente. Esto es, en la dimensión política y social. Aseveración que no implica desmerecimiento o discriminación alguna, sino, si yo puedo explicarme bien, se va a entender que es todo lo contrario. En palabras de constitucionalista Badeni, la igualdad constitucional no anula las diferencias que la naturaleza establece entre los seres humanos, porque ello importaría un trato igualitario ante distintas circunstancias y situaciones, conduciendo paradójicamente a una desigualdad. Lo que decía. La igualdad jurídica, traducida en la igualdad ante la ley, significa que todas las personas están reconocidas como titulares de derechos y obligaciones, que son iguales bajo las mismas circunstancias y las mismas condiciones razonables frente al Poder Estatal. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el sentido de la igualdad democrática y liberal es el derecho a ser diferente, pero no puede además confundirse con una igualación radical, que es un ideal en rigor totalitario y contrario a los intereses de las personas que se encuentran en situación diferente. Ha sostenido la Corte Suprema también que la igualdad debe ser entendida como igualdad de los iguales en iguales circunstancias y que se vulnera ese principio cuando se trata en forma desigual a los iguales e igual a los desiguales, 329, 52, 66, y citas de fallos, de los primeros fallos, en el tomo cuarto del anuario de la Corte ya aparece el primer fallo donde se habla del artículo 16. Vuelve a la escena la noción de justicia distributiva como instrumento irreemplazable del orden político y jurídico y la revalorización del papel de la persona en miras al bien común para asignar el reparto. En definitiva, el reconocimiento por el derecho de la entidad en sentido ontológico y antropológico y consecuentemente jurídico de las personas humanas es el resultado de extremos que se imponen con absoluta evidencia. Por eso, 10 minutos me quedan, la persona, a mi juicio, para hacer un análisis, se quiere, propedéutico, digamos, para examinarlo, nada más, podría ser entendida en forma radical en sentido latino, es decir, como máscara, como lo entendían los romanos en el sistema de derecho romano clásico. El profesor Di Pietro, Alfredo Di Pietro, ha enseñado que el término persona en el sistema romano hacía referencia a la máscara del teatro, prosopón, entre los griegos el prosopeión, que solía usar el actor para significar el personaje que representaba y con esa máscara poder amplificar la voz o reducirla. Esta máscara es usada en forma análoga para figurar el rol atribuido a la máscara, carácter o personaje y también a la persona. Según ello, enseña Di Pietro, la persona era la consideración cualitativa de algo del hombre. Esa qualitas desde la cual el ius considera al homo, hombre, ser humano, en su estatus. De ahí que podemos decir, con Einequio, un glosador, que persona es homo consideratus cum su status. Así el capítulo pertinente del digesto lleva precisamente el título de status hominum, el estatus de los hombres. Esto no debe ser comprendido solo como una cuestión de método para acceder a la realidad, que bien lo es, fíjense el paralelo con lo que yo les decía, con la perspectiva de género, sino una apreciación sustancial de fondo de estos conceptos. Y cuando se habla de estatus, no en sentido nobiliario, sino en sentido literal. Máscaras diversas
determinadas por la conjunción de estatus, insisto, no en el sentido moderno como acepción snob, si se quiere, sino en el sentido clásico de estatus como situación. Situación en la familia, primero. Esto en el sistema romano, ¿no? Status familiae. En la polis o ciudad, después, status quivitatis. Y en esa dimensión, en el ámbito de la libertad, status libertatis. La persona pleno iure para los romanos era el hombre libre, ciudadano romano, pater familia. Y hay que remover ciertos prejuicios también, con sus graves errores. En perspectiva nuestra esto es una aberración. Pero el derecho romano clásico, bien leído, por ejemplo, enseñaba, el derecho romano clásico, no la traspolación del derecho romano por los glosadores y posglosadores pandectística, la pandectística del siglo XII, enseñaba que el esclavo era persona. Curiosamente, era persona, y así está en los textos romanos, y que la uxor, la mujer, estaba en igualdad dentro de la familia con el pater familia en una cantidad de aspectos. No como nosotros lo desearíamos, quiero aclarar, no como nosotros pretendemos que sea y no es todavía, quiero aclarar. Estamos en un ámbito académico, de manera que entiendo no va a haber un corte que diga Conte Gran dijo que pater familia, la uxor era un esclavo. Por favor, seriamente. Las otras situaciones, según los casos, provocaban una disminución en sentido jurídico de la persona en la familia y en la sociedad. Era un modo de organizar la polis. Ellos imaginaban como que tenían las máscaras distintas. El orden de la ciudad partía de las categorías de los estados, con respeto de la igualdad esencial subyacente. Por ende, cabe efectuar una consideración de la persona humana como primer y excluyente elemento de la relación jurídica que requiere agregar dos órdenes de consideraciones. La ya expuesta, referida al hecho de que la persona puede apreciarse jurídicamente en sentido clásico a partir de diferentes estatus o situaciones, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de los grupos intermedios, o en función de su grado de capacidad de ejercicio, como lo han hecho los sistemas privatistas modernos. Por otro lado, en función del dato de la igualdad, considerado un elemento crucial de los sistemas modernos. Y en este punto corresponde incorporar una reflexión para ir terminando en cuanto al alcance de la igualdad como cualidad de las personas. La igualdad como cualidad de las personas. Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad integran sociedades en las cuales participan de relaciones, aportando a ambas sus respectivas naturalezas. En este contexto es que se implementan medidas en la dimensión de los ordenamientos positivos nacionales e internacionales con sustento en los principios y valores que inspiran dichos sistemas, con base en el que reconoce como axial a la dignidad de la persona humana. Un aspecto crucial es comprender que la vida no es vida individual, sino social, y que los sistemas jurídicos tienen el deber sapiencial, moral y operativo de reconocer y fortalecer los instrumentos que garanticen el buen vivir de todos sus integrantes, todos, con especial atención de los que se reconozcan en situación de vulnerabilidad. Recordemos, por otro lado, que el derecho no se estructura en función de una mera especulación. La tarea del derecho no es exclusivamente descubrir en la naturaleza de las cosas lo que es justo, sino trasladar esa determinación de lo que es justo en el caso concreto, tendiendo a su solución práctica. Por ello se observa atinadamente que el derecho es un saber especulativo y práctico. Bueno, esta faceta práctica es la nuestra de todos los días. Pero como les he trasladado más de una vez, es importante cada tanto recuperar alguna reflexión individual o colectiva en orden a qué es lo que explica nuestro obrar.
no hay tiempo, pero yo podría pasar revista, tengo los datos, a las intervenciones que le han correspondido a cada una de las áreas de gestión en materia de atención de situaciones, de personas en situación de vulnerabilidad, sea desde la perspectiva de género, sea en función de niños, niñas y adolescentes. Y los números son abrumadores, abrumadores. El caudal de trabajo, el caudal de tiempo, el caudal de, permítanme decirlo así, de vida de cada uno de ustedes en procura de la defensa de esas personas en situación de vulnerabilidad es realmente conmovedor. Porque es imposible entender la teoría sin la dimensión práctica. El profesor Carlos Sanz, que fue mi profesor, mi querido profesor, fallecido ya, escribió que el moralista, desde su ángulo, analizará conductas humanas ordenadas o desviadas al fin último de la vida humana. El jurista, desde el suyo, tenderá a observar los buenos o malos repartos de bienes y cargas que se realizan en la ciudad y el modo de mantener sustancialmente el equilibrio. En el momento en que se verifican las conmutaciones, los cambios entre quienes comercian e intercambian, el ángulo de visión del primero, del moralista, será el pecado o de la deserción de sí mismo, si se toma el tema en la pura perspectiva natural, y de la ordenación a la beatitud, según la perspectiva teológica. El ángulo del segundo, del jurista nuestro, será el del ius, del derecho, y el de la iniuria, el daño. Desde allí pasará a considerar todo el resto, de donde se ve que no es irregular que uno y otro aborden objetos materiales comunes, ya que el ángulo subcua es diverso. Resulta legítima la consideración del iustum y del in iustum por el moralista. Pero ratio peccati, es decir, a partir de la razón del pecado. Igualmente, el jurista considerará, si es que puede, aspectos que hacen a la interioridad moral en cuanto se exterioricen, pero desde su perspectiva específica, que no es el foro interno de la conciencia, sino el obtener una mejor composición del entuerto y la aplicación más ajustada de penas medicinales o tendientes a educar a los hombres en la línea del bien de la ciudad. Mi propuesta, en orden a la jornada Perspectiva de Género, Niñez y Adolescencia en el Proceso Penal, es encarar estas categorías sobre las que hemos venido trabajando mucho, vinculada a la perspectiva de género, y de la que hemos dado testimonio en nuestros actos procesales. Nosotros no vamos a rasgarnos las vestiduras, no vamos a hacer una demostración de fe cortándonos las venas y poniendo la sangre en el piso. Cada uno de ustedes pone la sangre en el papel. Allá está, ahí. O sea que hemos dado testimonio de fe, de nuestro compromiso con la perspectiva de género y, como decía el poeta, que hablamos en prosa sin saberlo, también desde la perspectiva del niño, niña y adolescente, que encuentra sustento en el ius positivo, en el derecho positivo, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley 26.061 y en el resto de la normativa que en la dimensión jurídico-positiva tutela a niña, niño y adolescente en función de categorías singulares, como el interés superior del niño, el derecho al ser oído, etcétera, que a mi juicio respaldan la construcción necesaria de una perspectiva del niño, niña y adolescente a partir de la situación de vulnerabilidad en función de estas ideas que he querido trasladarles y que ustedes tan generosamente han escuchado y que también sirven para consolidar la categoría de la perspectiva de género, al tiempo que agradezco enormemente el trabajo que ustedes realizan y les informo que en instantes, ya mismo,
como es nuestra tradición en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, vamos a subir a nuestra página web y haremos público el informe de femicidios y procesos penales de violencia familiar y de género como otra manera absolutamente clara y contundente de demostrar nuestro compromiso por estos temas. Muchas gracias. Agradecemos a ambos estas palabras de apertura.